Que el Señor Jesucristo los bendiga, hermanos, hermanas, amigos y todas aquellas personas que se conectan a este hermoso ministerio, el pan nuestro de cada día. Somos tan bendecidos con este regalo de Dios que nos ha dado este programa, pues cuando estuvimos en pandemia en el año 2020 y fuimos confinados en casas, no pudimos estar en los templos, pues usamos las redes sociales que ahora mismo están tan en auge. Y gracias a Dios, este sentir de llevar la palabra nació pues de parte de Dios en nuestros corazones y desde ese momento hasta el día de hoy no nos hemos detenido y nuestro objetivo únicamente es eh, dar a conocer la enseñanza de la palabra de Dios, sobre todo la sana doctrina. Hemos tenido pastores, hemos tenido grandes líderes, hombres, mujeres, y nos han bendecido cada uno con su ministerio. Nosotros creemos que Dios ha dotado, como dice Efesios 4:11, Él ha dotado de apóstoles, profetas, de evangelistas, pastores y maestros al cuerpo de Cristo para perfeccionarlo, para edificarlo, para consolarlo, para equiparlo. Y en esta tarde tenemos un invitado muy especial. Él se encuentra en el país de Panamá y es nuestro hermano Franklin González. Hermano Franklin, Dios me lo bendiga grandemente. Amén, amén, pastor. Bendiciones al 100 por 1 para usted y toda su audiencia, todos los hermanos en Barcelona. Amén. Muy contento de estar nuevamente por acá. Estamos estrechando cada vez más esos lazos de hermandad con mis hermanos en Barcelona. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Franklin. El hermano Franklin nos ha hecho ya, con este sería creo el tercer programa, nos hizo un mensaje y hace 8 días que se trató acerca de, estamos llevando un tema que es la unicidad de Dios. Es algo muy importante, pues es algo, uno de los pilares, si no uno de los más importantes, aunque todos son importantes, pero sin duda alguna este es muy importante porque realmente hay una gran digamos, en el mundo evangélico una gran distorsión de quién es Dios y de cuántos dioses hay. Pues algunos dicen que son dos, otros dicen que son tres. Más hace 8 días estuvimos hablando de que la Biblia enseña, no lo que una organización dice, no lo que un hombre dice, sino lo que la Biblia enseña o lo que la Biblia dice. Y cuando escudriñamos la Biblia por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, encontramos todo el tiempo que la Biblia es enfática y ratifica que Dios es uno. Si ustedes quieren mirar el programa anterior, con mucho gusto estará ahí la presentación, una excelente presentación y damos verdaderamente gracias a Dios por hombres como el hermano Franklin que se esfuerzan, se esmeran por dar a conocer la palabra, no solamente hablada, sino también con una presentación. Eso habla de la excelencia, eso habla del amor que se siente por la palabra de Dios. Y hace 8 días quedamos, hermanos, hermanas, con una pregunta y esa pregunta no se pudo responder porque no se pueden responder ciertas preguntas en 2 o 3 minutos. Y vamos a tomar el tiempo para hacer esta pregunta. No sin antes, vamos a hacer una oración primeramente. Hemos siempre querido que toda la preeminencia, toda la honra, la gloria sea para Cristo y no depender de nuestros talentos, conocimientos o estudios, sino que sea la unción del Espíritu Santo la que ponga, la que nos guíe, nos bendiga. Entonces, por favor, hermano Franklin, bendíganos en esta oración, esta transmisión para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Amén, pastor. A todos los hermanos les invito a que me acompañen ante el trono de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para pedirle, Señor, que tome control de esta transmisión, de esta enseñanza, que seas tú hablándole a cada uno de nosotros, que sea tu palabra, Señor, la que toque nuestros corazones. Abre, por favor, nuestro entendimiento, que sea para la gloria y honra de tu nombre, para que se expanda por toda la tierra, como dice tu palabra, Señor. Haznos sensible en esta hora, Señor, y que seas tú, Señor, el que dirijas las palabras y que tomes control de esta transmisión. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, pastor. Amén. Bueno, queridos hermanos, quiero dar la lectura a la palabra de Dios. Luego lo repito que el ministerio del pan nuestro de cada día se basa
no en libros de superación, no en anécdotas, sino en la palabra de Dios. Pues esta es la última, es la que tiene la última palabra. Las mismas escrituras, ellas no son de interpretación privada, ellas se interpretan a sí mismos. Y dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, la pregunta que nos enviaron hace 8 días fue cuando dice ese plural, hagamos esa palabra hagamos, está hablando en plural. Y muchos dicen que ahí está el Padre hablando con el Hijo. Ahí están, porque ¿con quién hablaba Dios? Esa es la gran pregunta. Entonces, pues queremos redimir el tiempo y también queremos, por favor, pedirles a ustedes que tomen el link. Estamos en directo ahora mismo en YouTube, también en Instagram. Usted use la red social que le apetezca. Queremos, por favor, solamente queremos pedirles que copien este link y se lo envíen a sus amigos, se lo envíen a sus hermanos, conocidos, familia, alguien que tenga dudas acerca de si Dios es una Trinidad o si Dios es uno, pues vamos a enviarlo este link para que lo podamos comprender. Así que los voy a dejar en compañía de nuestro hermano Franklin. Como les digo, gracias hermano Franklin, de verdad, por su tiempo, por su voluntad y el trabajo que usted hace para poder explicar de la mejor manera la palabra. Así que los dejo con el hermano Franklin y al final vamos a volver después de una presentación, pues algunas preguntas más. Dios los bendiga. Escríbanos, envíenos sus saludos, díganos sus preguntas, envíenos sus comentarios. Aquí estamos para servirles. Hermano Franklin. Amén, Pastor Mendoza. Bendiciones al 100 por 1, apreciados hermanos. Gracias por invitarnos una vez más a compartir otra enseñanza que surge de la última que presentamos en nuestra pasada visita en este canal. En esta ocasión estaremos enseñando sobre Génesis 1:26, sobre el verbo, el hagamos al hombre. Este verso, que ha sido muy mal interpretado por la doctrina trinitaria, puesto que se argumenta que el verso demuestra claramente que Dios habla con otra persona divina. Sin embargo, vamos a demostrar que Dios está hablando en primera persona, es decir, en singular, porque solo existe un solo Dios indivisible. Y este tema se relaciona directamente con los plurales majestáticos y los plurales de modestia en las escrituras. Apreciado pastor, una consulta. ¿Cómo se me oye? Estoy escuchando un leve eco. Bueno, para mí me parece que está muy bien. Si a cualquier cosa que escucháramos así como diferente, con mucho gusto yo le hablaría inmediatamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, seguimos. Entonces, les comentaba que si nos percatamos, en mi introducción hablé en plural para referirme a mi propia persona, diciendo gracias por invitarnos y también haciendo referencia a que la enseñanza de hoy surge de otra que presenté anteriormente, al decir surge de la última que presentamos en nuestra pasada visita. Esto se conoce como gnosis,mo por la terminología o la terminación más bien de los verbos, terminación nos. Por eso el gnosismo. Estos recursos retóricos se utilizan para que el auditorio concluya que yo presenté dicha enseñanza la última vez que estuve en este canal. Amén. Esta figura retórica está disponible, como comentamos, a través de los plurales majestáticos y los plurales de modestia. Y vamos a compartir aquí la enseñanza. Listo. Disculpen que debí setearla anteriormente. Bien, tengamos en cuenta, apreciados hermanos, que los plurales en castellano tienen 4 tipos. Uno, el plural majestático, otro plural de modestia, un plural asociativo que se emplea para dirigirse al oyente o a los oyentes
implicando al hablante de manera afectiva. Usamos una de las formas de nosotros. Por ejemplo, ¿qué tal estamos? ¿Cómo vamos? Ese es el plural asociativo. Y por último, el plural expresivo, que expresa una intensidad para expresar algo. En situaciones de la vida diaria, normalmente nos referimos a las bodas de oro, pero en realidad es una sola celebración, ¿cierto? O felices fiestas cuando nos queremos referir a la Navidad solamente. Ese plural es el tipo plural expresivo. Otros ejemplos normales serían buenos días, muchas gracias, hacer las paces, mis disculpas. Amén. Bien, entonces vamos a ver un pequeño video de un teólogo trinitario, Evis Carballosa, donde afirma que en una conferencia que Génesis 1:26 apoya la doctrina de la Trinidad. Hermana Zulma, podemos proyectar entonces el video y usted me dice si debo terminar de... Ah, listo, gracias. Usted escribió un comentario de Génesis, usted tomó 8 años en escribirlo. Entonces, posiblemente esa pregunta es para usted. En Génesis 1:26 dice Dios, creamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Una pregunta que llegó, ¿este versículo es suficiente para defender la Trinidad? Bueno, es una buena pregunta. Ese versículo, visto en retrospecto, apoya la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad pertenece a lo que se llama la revelación progresiva de la verdad de Dios. Es decir, la doctrina de la Trinidad la vemos revelada en su plenitud cuando llegamos al Nuevo Testamento. A medida que Dios va revelando su verdad, poco a poco, en retazos, progresivamente, vamos viendo que Dios se da a conocer hasta que cuando llegamos al Nuevo Testamento vemos en su plenitud esa verdad. El hecho de que el Verbo era en el principio, el Verbo, cuando quiera que el principio haya sido, ya el Verbo era. Y el Verbo era con Dios, cara a cara, frente a frente. Y el Verbo era Dios. No era un Dios, era Dios. Y ahí vemos a plena revelación de la Trinidad, del hecho de que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, 3 personas, una realidad, una sustancia. Y de ahí podemos deducir muchas cosas. Dios tiene que ser más de una persona porque Él amó eternamente. Y para poder amar tú tienes que tener un objeto a quien amar. Y Dios estaba en comunión con alguien eternamente, de manera que tiene que haber ese alguien. Así es que yo no digo que Génesis 1:26 me demuestra la doctrina de la Trinidad. Yo digo que con lo que sé ahora puedo ir a Génesis 1:26 y decir, mira, aquí hay una evidencia de que la Trinidad estaba presente. Como el Berechith de Génesis 1:1. En el principio creó Elohim, Dios. Ahí hay una pluralidad. Descendamos, hagamos. Y no creo que esos sean plurales de majestad. Creo que esos son plurales de realidad, de quién es Dios. Amén, hermana. Muchas gracias. Bien, apreciados hermanos, como pudimos escuchar al señor Carballosa, al final menciona que Génesis 1:26 es igual que Génesis 1:1. Sin embargo, se le olvidó al señor Carballosa que en Génesis 1:1 se usa un verbo, vará, que es el único verbo que describe una creación ex nihilo, es decir, una creación de la nada, es decir, de materiales inexistentes, ya que como podemos apreciar, en el momento de Génesis 1:1 no existía material alguno para crear, ¿cierto? Para crear o formar nada. Eso se hizo a través de ese verbo vará.
ya que para confeccionar o fabricar algo se necesita una materia prima ya existente. ¿Me doy a entender? Ese es lo que se le escapó al señor Carballosa. Ya desde aquí el señor Carballosa empezó mal, puesto que en Génesis 1:26 ya existía el polvo de la tierra, ¿cierto? Aunque él lo cita, es para hacer referencia a Elohim, que este tema también lo podemos dejar para otra ocasión, porque es un tema bien extenso y también es muy mal interpretado porque el Elohim, ellos aseguran o afirman que es que se está haciendo referencia a una unidad compuesta, que son varios dioses. Pero Elohim, ese Elohim hace referencia es a, a un diosísimo, algo extremadamente grande para el entendimiento del ser humano. Bien, ahora vamos a tomar un momento para describirlo, el verbo, cómo se utiliza en Génesis 1:1 para describir la creación. Dice, el verbo bara es para crear, es para hacer, incluso ex nihilo, que es lo que le comentaba, crear algo de un material inexistente, es crear algo por primera vez, es decir, un prototipo, crear por primera vez algo. Y en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese creó es el verbo baraj. Y Dios, que es, por eso es que lo cita el señor Carballosa, es a Elohim. Pero ese Elohim no quiere decir que son varios dioses o que son varias personas en la divinidad. Bien, en Isaías 45:18 se utilizan varios verbos en un solo verso y vamos a leerlo. Isaías 45:18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Amén. Iniciando, dice, porque así dijo Jehová, que creó Bará. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:1 lo hizo ex nihilo, lo hizo de materiales inexistentes, los creó a través de la palabra. Y dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí se creó el verbo Bará. El que formó ese verbo yatzar, formó la tierra porque ya había ese elemento, esa tierra, ya existía un polvo de la tierra, ¿cierto? Y este es un verso donde se utilizan varios verbos, igual que verbos para decir que se formó o que se creó algo. Eso es lo que quiero que tomemos en cuenta. Con esto vamos demostrando que el argumento del señor Carballosa, al decir que en Génesis 1:26 es lo mismo que Génesis 1:1, es falso. Ya estamos comprobando que no es así, ya que el Señor se refiere a dos formas de crear, una ex nihilo o de la nada por primera vez, y la otra es por primera vez a partir de materiales existentes, aunque sabemos que él lo mencionó para referirse a su Dios trino. Por otra parte, apreciado hermano, el señor Carballosa escribe un argumento sobre la revelación progresiva y que al momento de la encarnación de Jesucristo se completó la Trinidad. También vamos a demostrar que no es así. Lo cierto es que Dios se reveló a la humanidad gradualmente a través de los años. Eso es cierto. Y esto significa que Noé conoció más de Dios que Adán, y que Abraham conoció más de Dios que Noé, y que Moisés conoció más de Dios que Abraham. Así, David conoció más de Dios que Moisés.
y los apóstoles conocieron más de Dios que los patriarcas y los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ese es el conocimiento, la revelación progresiva. Bien, la Biblia dice que los profetas profetizaban de cosas que ellos mismos no entendían, sino que cuando indagaron sobre ellos, Dios les dijo que no era para ellos, sino para nosotros, proyectando hacia el futuro, las cuales ahora están siendo reveladas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, ¿no? Como dice Primera de Pedro 1, 10 al 12, que dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Quien, sin embargo, apreciados hermanos, la encarnación de Jesucristo no prueba para nada la Trinidad, para no llamarlo de otra manera, sino que demuestra que Dios Padre se encarnó en Jesucristo hombre, como dice 1 Timoteo 3:16, y lo vimos en el video anterior, tal como dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Apreciado hermano, entonces veamos entonces lo que dice la Real Academia de la Lengua respecto a los plurales majestáticos. Dice, este plural es propio de la autoridad, la cual habla en plural cada vez que habla de sí misma, típicamente respecto a la realeza y a emperadores. Es utilizar los verbos en plural o la primera persona del plural, extendiéndolo de forma coherente hacia todos los elementos de un discurso que hacen referencia al hablante. Esto incluye los pronombres nos, los posesivos nosotros, ya que no se puede usar yo, tampoco nosotros, donde nuestros, o sea, nosotros es nos otros. El otros quedaría fuera y nos quedamos solamente con nos. O sea, detrás de ese nos se oculta el hablante del que emana la autoridad. Esta autoridad es a la que se le da la potestad de expresarse de esta manera, ya que es una persona tan importante que no cabe en el singular. Se tiene que expresar como una pluralidad o un grupo de personas, y aunque es una expresión majestática o de majestuosidad o de monarquía, no es exclusivo de los monarcas, puesto que se encuentran también en escritos de dignatarios que ejercen una autoridad delegada, por ejemplo, ministros, obispos, rectores y muchos más. Ahora bien, vamos a ver la forma de expresión del plural de modestia. El plural de modestia es una estrategia retórica que consiste en utilizar un nosotros que encubre un yo. Es decir, la primera persona singular, o sea, yo, se convierte en plural para que el individuo responsable de las aseveraciones o juicios, propuestas y demás pase a un segundo plano y quede oculto tras la pluralidad ficticia. A diferencia del plural majestático,
en el plural de modestia, se trata de dar un paso atrás lingüísticamente. Esto se hace para no atribuirse a sí mismo demasiada importancia. Esto es típico de los documentos científicos y académicos. El plural de modestia no afecta únicamente a las formas verbales, sino en general a las palabras y expresiones capaces de expresar personas como los determinantes posesivos, como nuestra intención, o los pronombres nos parecían incorrectas, algo así. Aparte, no es exclusiva de redacciones académicas, ya que pueden encontrarse en cualquier tipo de discurso, ya que al parecer las producciones científicas, con sus exigencias de objetividad, empujan a adoptar el plural en la expresión, ya que para que quede en segundo plano ese yo del hablante. Amén. Pero en los últimos años hay una tendencia a emplear un estilo más directo, por lo que cada vez más se tiende a usar el yo a la hora de redactar un artículo o hacer una presentación en un foro científico. Sin embargo, las dos opciones son válidas. Son alternativas para lo que se conoce como una buena redacción académica. Queda a disposición del redactor utilizar una u otra opción, dependiendo si quiere desviar el foco de atención sobre sí misma o prefiere apartarlo para quedarse en una posición modesta o recatada. Apreciados hermanos. Bien, luego de ver este marco teórico, pasemos entonces a analizar 4 plurales que utilizó Dios en el Antiguo Testamento, que utilizan los trinitarios como un argumento para sustentar su doctrina de la Trinidad, afirmando que en esos casos Dios, el Dios Padre, hablaba con las demás personas de la divinidad, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. El primero que aparece sería Génesis 1:26, como ya lo hemos repasado. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Apreciados hermanos, ese es un plural majestático. El otro verso que aducen los trinitarios es Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En ese momento Dios habló con los ángeles. Ese es un plural de modestia para que podamos comprender el sentido de los plurales majestáticos y los plurales de modestia. El otro sería el Génesis 11:7, que dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. También estaba Dios hablando con los ángeles. También es un plural de modestia. Y el último sería en Isaías 6:8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Allí también Dios hablaba con los ángeles. Es un plural de modestia también, apreciados hermanos. Esto para que veamos la diferencia entre estos dos plurales. Bien, analicemos entonces el caso de Génesis 1:26 y 27. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree de en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
apreciados hermanos. Bien, ahí podemos ver claramente los verbos que está utilizando el hagamos. Es un asá, a nuestra imagen. Ahí ya está hablando en singular, conforme a nuestra semejanza. No dice a nuestras semejanzas. Debemos prestar atención a estos verbos, apreciados hermanos, porque debemos apreciarlos en el contexto, ya que en el verso 26 no se estaba dando una orden con que hagamos o que todos vamos o que Dios necesitó ayuda. No, sino que se expresó una idea de Dios, es decir, en la mente del Señor. Y en el verso 27 es que el único Dios e indivisible Dios creó al hombre sin la ayuda de nadie. Hay que saber de cuántos dioses se está hablando en esos versículos. Eso es que es sin ayuda de nadie. En este caso, solo hay un Dios, como estábamos viendo en el video anterior, que hablamos sobre la unicidad. Porque el verso dice, dijo Dios. No dice, y dijeron los dioses, o los dioses dijeron. No, dice, y dijo Dios, uno, en singular. Dios habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra nuestra está escrita en singular, no dice a nuestras semejanzas, refiriéndose a las demás personas divinas que utilizan los trinitarios. Eso es falso. Incluso el verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Sigue hablando en singular. Es decir, apreciados hermanos, se refiere a uno solo, a un solo, único e indivisible Dios. Al escuchar este razonamiento trinitario de tres personas separadas, con mentes separadas y que pueden intercambiar opiniones entre ellos, entendemos que es una posición politeísta, aunque ellos aseguran que las tres personas son coiguales, coeternas y cosustanciales. Que eso en conjunto o que conforman un solo Dios. Pero eso es una postura claramente politeísta, porque hay más de un solo Dios. ¿Cierto? Porque si los tres tienen que comunicarse cada uno con el otro y que cada uno tiene un pensamiento distinto que el otro, entonces podemos confirmar que esa enseñanza está totalmente apartada de la escritura. Es una enseñanza politeísta o pluralista, para que se escuche un poco más suave. Los trinitarios protestantes creen en el mismo Dios trinitario del catolicismo romano, porque de allá es de donde viene esa idea trinitaria y no de la palabra de Dios, es de la Iglesia Católica Romana. Cuando los trinitarios hablan de la doctrina trinitaria, hablan del catecismo católico romano y del credo de Atanasio, ya que los evangélicos reformados, o sea, los luteranos, bautistas, anglicanos, episcopales y metodistas, y los reformados también, a través de la reforma de Martín Lutero, salen de las entrañas de la Iglesia Católica de Roma o de la ICA, heredando todos los credos y las profesiones o confesiones de fe trinitarios. Así de sencillo, apreciados hermanos. Bien, el señor, el doctor Francisco Lacueva, dice que en Génesis 1:26 hay tres personas que se reunieron como en un pequeño comité para ponerse de acuerdo en cómo iban a desarrollar la actividad, el de crear al hombre. El señor Lacueva dice, y por eso no solo es Dios mismo el que se encarga de hacerlo, sino que le place expresarse como si llamara a un consejo para considerar el asunto de hacer al hombre. Hagamos al hombre. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, consultan sobre esto y convienen en ello. Esto lo encontramos en el comentario bíblico de Matthew Henry en la página 17 de
edición de 1999. Pero, apreciados hermanos, como dice Primera de Corintios 4:6, pensar más allá de lo que está escrito lleva al hombre a enseñar vanas doctrinas. Por ninguna parte en Génesis 1:26 habla que eran 3 personas hablando, ya que al leer hagamos como plural numérico, podemos pensar que eran 2, pero ¿por qué no 5? O más de 5. Amén. Se está introduciendo algo en la Biblia que la Biblia no dice. Al asegurar que eran más de una persona hablando con otras, se está introduciendo una doctrina equivocada, una doctrina errada. La Biblia no lo dice, ni dice que eran 3 personas. Y si nos percatamos, el Señor la cueva llama a Dios a la primera persona de la Trinidad. Y este a su vez llamó a otros. Quiere decir que llamó a 3 dioses. Así está implantando una idea en los creyentes que hay 3 personas con 3 mentes que conversan e intercambian pensamientos entre ellos. Sin embargo, al señor La Cueva se le olvidó también que la Biblia dice que Dios, sin la asistencia de nadie, hizo los cielos y la tierra, como dice Génesis 2:4. Es decir, nadie le ayudó. Génesis 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Tan sencillo como eso, apreciados hermanos. Dios no necesitó ayuda ni conversó con más nadie. Ahora bien, apreciados hermanos, retornando al video del señor Carballosa, dice que no cree que Génesis 1:26 utilice un plural majestático, sino que es un plural de realidad. Plural de realidad de quién es Dios. Pero con esta afirmación, el señor Carballosa demuestra el desconocimiento que en la gramática hebrea existen 5 tipos de plurales que por razones de tiempo no podemos explicar en este momento. Son 5 plurales que son plurales de composición, plural de extensión, plural de excelencia o majestático, que es el que estamos tocando en esta ocasión. Está también el plural de intensidad y el de abstracción, según Paul Young y Takamitsu Muraoka en el libro Gramática del Hebreo Bíblico. Por lo tanto, apreciados hermanos, podemos concluir que Génesis 1:26, por la cual Dios habla en plural, hagamos, es porque Dios quiso expresar con toda humildad su máxima creación, que fue el hombre. Es como decir la joya de la corona o simplemente la cerecita del pastel. Su mayor creación fue el hombre. Por eso él quiso expresarse de esa forma, en un plural majestático. Ahora veamos el análisis del Génesis 1:26 según o desde el punto de vista judío. La posición judía desde el Midrash, que es la interpretación de la Torá, se habla de una conferencia angelical, según los judíos, apreciados hermanos. Entonces, vemos que hay un Midrash judío conocido, en este caso como el Midrash o la interpretación de Bereshit, que es Génesis, y que dice literalmente que Hashem o Dios tuvo una conferencia con los ángeles para solicitar una opinión en cuanto al asunto de la creación del hombre. Vale aclarar que este Midrash, o sea, la interpretación, dice que habla con los ángeles, que Dios habla con los ángeles y se refiere posiblemente a las virtudes de Dios, que podrían ser virtudes personales de Dios, es decir, se puede estar refiriendo a virtudes o cualidades divinas del propio Dios. También están incluyendo a la misma Torá.
Es como si fuese uno de esos testigos en los cuales está el consejo para ver la creación del hombre, pero deja ese interrogante si es realmente, si son criaturas, esos ángeles, o simplemente son cualidades o virtudes del mismo Dios que está hablando. La Midrash de Génesis 1:26 dice, antes de crear a Adán, Hashem dijo, hagamos al ser humano. Se estaba dirigiendo a los ángeles para solicitar su opinión en el asunto. Los ángeles se dividieron en distintas facciones. Algunos estaban a favor de la creación del hombre, mientras que otros se oponían. Hasta ese momento vemos que la Midrash de Génesis 1:26 nos dice que ese hagamos hace una alusión simplemente a un consejo angelical. Lo que no queda claro del todo, porque según el contexto eran simplemente estos seres que Dios creó o los ángeles, realmente se están refiriendo a las cualidades o virtudes de Dios. Vamos a ver una parte interesante. Dios dice, la benevolencia afirmó, deja que sea criado el hombre, pues practicará la benevolencia. La verdad protestó. No debería ser creado, pues estará lleno de falsedad. La justicia sostuvo que sea creado para que practique la justicia. Y la paz se opuso. Dice la paz, no lo creó, pues estará, no lo creo, pues estará lleno de rivalidades. La Torá protestó. Amo del universo, ¿por qué quiere crear a este hombre? Su vida será corta y llena de aflicciones. Seguramente pecará y salvo que tú seas clemente, sería mucho mejor que él si jamás fuera creado. Si escuchas con sensatez, porque realmente a la hora de la verdad eso va a ocurrir, dice la Torá. Después de escuchar a estos ángeles, que no sabemos si se estaban refiriendo realmente a virtudes o cualidades divinas de Dios, pero que en otra posición nos deja ver claro, apreciados hermanos, como si fuera realmente seres creados, y nos dice lo siguiente, la opinión de Hashem o Dios prevaleció, la opinión de Hashem prevaleció sobre las objeciones de todos los ángeles y volvió a favor de la creación del hombre. Es decir, Dios no se desvió de su propósito de crear al hombre, a pesar de estas objeciones que estaban planteando por estas cualidades o ángeles, como los llama la Midrash. Entonces, él no cambió de parecer y dice, la opinión de Hashem prevaleció sobre las objeciones de los ángeles y la Torá y votó a favor de la creación del hombre. Esa fue su última palabra. Esto se va a hacer. ¿Por qué se va a hacer? Dice su palabra, la última palabra fue, soy bondadoso y perseverante y estoy dispuesto a crear al hombre a pesar de sus fallas. Continúa diciendo Moisés, que fue el que escribió toda la Torá, según Hashem se la dictaba. Cuando Hashem le pidió que registrara el pasuco, el versículo 1:26, en ese texto donde dice hagamos, cuando Dios le dijo escribe ese texto hagamos al ser humano, Moisés hizo una objeción y se detuvo y le dice, amo del universo. Preguntó, ¿por qué le das a los apicorcín o los herejes o apóstatas una oportunidad para pecar y deducir de esta forma plural, o sea, del hagamos, que hay más de un Dios que creó al hombre? En otras palabras, Moisés levantó una réplica y dijo, Señor, le estás dando a los herejes la oportunidad de renegar de ti y de hablar de una idolatría o de una pluralidad de dioses al decir hagamos. Continuó diciendo el Señor Hashem a Moisés, escribe como te digo, si alguien desea pecar, déjalo pecar. Lo he expresado en plural para darle una lección al ser humano. Una persona importante generalmente piensa que para él no es importante dejarse aconsejar de sus subalternos. Déjalo estudiar este pasú, este versículo.
que lo van a ver como un plural. Y sí se darán cuenta que aún el creador que creó el mundo superior e inferior consultó con sus ángeles antes de crear al hombre. Allí está la grandeza de nuestro Dios. Estos son los comentarios de la Torá, los comentarios judíos en cuanto a Génesis 1:26. Ahora, aquí estamos estudiando una de las posiciones que citan los judíos a la hora de interpretar ese hagamos al hombre, o sea, ese plural, porque aquí hay una lección de humildad de parte de Dios. Continúa diciendo Hashem, indicó que la interpretación errónea de la Torá no surge del error intelectual. El apicorsuto, o el hereje o apóstata, está basado en una moral defectuosa. Tiene una gran creencia, una gran carencia moral. Hashem describió al hombre en la Midrash en diferentes términos, que todas las demás criaturas. Él dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen como a nuestra semejanza. Se formó de último porque estaban diciendo que porque el ser humano haya sido formado en el último día y nosotros tenemos de pronto la posición teológica en la cual Dios me formó el último día porque yo soy la joya de la corona, porque soy la creación más importante para Él. Ahora nos decimos que no lo seamos, sino que como seres humanos fuésemos lo más importante de toda la creación, para que realmente tuviéramos un límite en cuanto a la altivez o al orgullo. Se refiere a que el ser humano se formó de último como señal de que su importancia no debería ser sobrevaluada. Es decir, no que el ser humano no se sintiera como el más grande o lo más grande, lo más importante. Entonces, por eso, según el pensamiento judío, es que lo último para ellos no es lo más relevante. Al contrario, o lo que pensamos nosotros, que por ser los últimos somos los más relevantes. Y continúa diciendo la Midrash, si una persona resultara arrogante defendiendo la posición de la moral y ética, dicen, si una persona resultara arrogante, se le dice, hasta el mosquito fue anterior a tu creación. O sea, que tú que eres tan altivo, ¿por qué eres tan arrogante? Si los mosquitos fueron primero que tú. Si se asume que es un plural numérico, el texto tendría que decir, y dijeron los dioses, y eso sería politeísmo, cosa que es inconcebible para el pueblo de Dios, apreciados hermanos. Ese es el comentario de Génesis 1:26 desde el punto de vista judío, apreciados hermanos. Bien, el señor Mario Porras es un erudito en hebreo bíblico, comenta sobre Génesis 1:26, que al mencionarse dos plurales, el Elohim y el hagamos, no podemos pensar en un plural numérico, ya que en la gramática hebrea eso quiere decir que se quiere resaltar algo. En este caso, un plural majestático de Dios. Este doble plural majestático en hebreo es un plural de intensidad, como lo comentamos anteriormente. Se está hablando de mucho o extremadamente, refiriéndose al poderío para hacer lo que se dice en el contexto. Es un superlativo, es dar algo, una importancia superlativa. Y ahora, en Génesis 3:22, se habla del castigo de Dios al hombre a causa del pecado. Nos podemos preguntar, ¿cuál fue el propósito de Dios al hablar en plural? Y rápidamente podemos percatarnos que en este verso sí se deduce que está hablando con alguien, pero nunca podemos pensar que es con algún otro Dios o con otra persona divina, pues solamente existe un Dios, ¿cierto? Como dice Génesis 3:22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues,
que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El comentario que podemos hacer es que podemos percatarnos que este verso aquí sí se deduce que está hablando con los ángeles, apreciados hermanos, ¿sí? Y incluso ya se sabían lo que era el bien y el mal por la rebelión de Lucero. De la misma forma, apreciados hermanos, en Génesis 11:7 se habla de, dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Apreciado hermano, aquí también Dios está hablando con los ángeles porque en el Salmo 103:20 dice que los ángeles ejecutan los mandatos de Dios. Apreciado hermano, y ya podemos distinguir cuando se está hablando, de qué forma se está hablando y hacia quién se está refiriendo el Señor. Y pensar que descendió con dos o más, o pensar que había más de una persona, recuerden lo que dice 1 Corintios 4:6, que no debemos pensar más allá, ¿cierto? Y pensar es insertar doctrinas falsas. Es como los católicos de Roma, que introducen falsas doctrinas, así como en el credo de Atanasio o en el catecismo romano. Y así también los evangélicos trinitarios o los reformados, apreciados hermanos. El último texto que podemos ver es Isaías 6:8, en el cual en ese texto también se ve un plural. El profeta Isaías describe que oyó la voz del Señor y que decía, ¿a quién enviaré? Está hablando en singular, ya que no dice, oí la voz de los señores. Es uno solo el que habla, puesto que solo existe un solo Dios indivisible. Por eso Isaías se ofrece a llevar el mensaje de Dios. Y en el contexto de Isaías 6, del 1 al 8, el profeta Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y por encima serafines, o sea, ángeles. Y pensó, soy muerto. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías vio al único e indivisible Dios. Y sabemos que los ángeles no fueron creados para predicar la palabra de Dios. Por eso tenía que ir un hombre. Es por eso que Isaías se ofreció para ir, ya que a Dios no le correspondía hacer esto. Y claramente se entiende que Dios en Isaías 6:8 está hablando con ángeles. Así que podemos concluir categóricamente, apreciados hermanos, que en Génesis 1:26 se usa un plural majestático y en Génesis 3:22 y 11:7 e Isaías 6:8 un plural de modestia, ya que Dios está hablando con los ángeles. Hasta aquí nuestra enseñanza de hoy, apreciados hermanos, espero haya sido de bendición. Y apreciado Pastor Mendoza, esto es lo que tenemos por el momento y esperamos que sea de bendición. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano Franklin, de verdad, por esta hermosa, profunda presentación que usted ha hecho. Esto realmente, para los que están viendo este programa, a tener esta enseñanza, esto conlleva bastante tiempo, una seria investigación y todo lo que realmente el hermano Franklin ha estado hablándonos. Primero habló acerca de comentaristas que tienen, poseen la doctrina trinitaria, su concepto, su explicación. Luego nos expresó lo que los judíos estaban explicando acerca de este verso de 1:26, porque realmente hay una controversia, no en el que no en nosotros porque entendemos que hay un solo Dios, sino en aquellos que quieren ver dos o tres dioses, según la tradición que así les han enseñado. Entonces, hermanos, ese es lo que el objetivo de nosotros es trazar aquí la Biblia correctamente, como dice la Biblia, que usa bien la palabra de Dios y lo estamos trazando desde el Antiguo Testamento, usando el Nuevo Testamento, porque toda la escritura es inspirada por Dios. Un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, todo esto, los 66 libros, todo es un solo paquete, son 40 hombres
pero es una sola mente, la mente de nuestro eterno Dios. Así que, hermanos, quiero que sepan que hemos hecho un primer programa hace 8 días acerca de la unicidad de Dios. El hermano Franklin trazó la Biblia del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, hablando de que la Biblia solo habla de un Dios. Hoy hablamos una pregunta que nos llegó hace 8 días de Génesis 1:26, hagamos al hombre. ¿Por qué ese plural? Y hoy nos ha llegado otra pregunta, hermano Franklin. Dice, pero claro que nosotros solemos tener este programa de 1 hora, por lo tanto el programa ya está llegando a su fin, pero estamos hablando con nuestro hermano Franklin y luego después de cámaras nos organizamos en el tiempo porque queremos hacer, si Dios nos permite y nos da vida según las ocupaciones, una serie de enseñanzas donde queremos explicar todos estos temas. Nosotros entendemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento Jesús oraba al Padre, ¿sí? Hay varios versículos, el por qué Jesús oraba al Padre. En las epístolas muchas veces hay unos saludos diciendo a Dios, Dios el Padre y su Hijo, y cosas así como estas donde uno pudiera darse a entender que ahí está el Padre, el Hijo, y también existe el Espíritu Santo, pero realmente nosotros queremos que usted se conecte con estas enseñanzas porque queremos explicar claramente que la Biblia habla de un solo Dios. Recuerde que la salvación viene por parte del pueblo judío, por parte de Dios, pero a través del pueblo judío, y el pueblo judío no cree en una Trinidad. No, ellos no creen en una Trinidad. Ellos no creen en el Padre, no creen en el Hijo ni en el Espíritu Santo. Ellos creen en un solo Dios. Amén. Hermano Franklin, para honrar a la persona que nos envió esta pregunta, nos saludó y nos hizo la pregunta, y puede hacer que tengamos un programa con esta serie de preguntas. Dice, ¿por qué en el Nuevo Testamento, Pablo habla diciendo en 2 capítulo 13, verso 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros? ¿Por qué menciona los tres? Si nos pueden explicar lo que yo estaba diciendo, hermano Frank. Amén, pastor. Bien, ya estamos ya pisando terreno, algo un poco más profundo y está muy bien. Debemos comprender que el Señor Jesucristo es 100% hombre y 100% divino, es 100% Dios. Tiene dos voluntades, la voluntad divina y la voluntad humana. Sin embargo, también podemos demostrar, y de hecho lo hicimos en el programa anterior, donde demostramos que Jesús es el Espíritu Santo. Lastimosamente, en este momento no tenemos el espacio ni el tiempo para poder profundizar en este tema, pero con mucho gusto, pastor, nos ponemos de acuerdo y seguimos abordando estas enseñanzas que son apasionantes y que son claras en el concepto unicitario, porque es un solo Dios. Ahora, le recomendamos a la persona que hizo la pregunta que vea el programa anterior que hicimos y podrá ver de qué forma, porque demostramos tanto desde Génesis hasta Apocalipsis que se habla de un solo Dios y que el gran yo soy del Antiguo Testamento es Jesús, que se manifestó como hombre. Asimismo, Jesús, después de su resurrección, se manifestó como el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, como dice Hechos 2, del 1 al 4. Sin embargo, de este tema que estamos tocando, que abordó el apóstol Pablo, sí tenemos que tomarnos el tiempo justo para explicar con detenimiento todo lo que involucra las voluntades, la voluntad divina y la humana, también el por qué Jesús se expresaba en muchas ocasiones que le oraba. ¿A quién le oraba? Era en su humanidad, pero eso lo podemos cuadrar, como decimos en Panamá. Así que esto cuadramos el tiempo, nos ponemos de acuerdo con mucho gusto. Queremos estrechar lazos con los hermanos de España y podemos hacer otra enseñanza al respecto, Pastor Mendoza. Gracias. Bendiciones.
Sí, y claro que sí, queridos hermanos, pues la respuesta la vamos a, no más la pregunta de Génesis 96 nos tardó solo la respuesta un programa de 1 hora. Y eso que no hemos tampoco llegado al tema de Mateo 28-19, donde la gran comisión de ir a ser discípulos bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso seguro que va a ser 1 o por lo menos 2 programas. O sea que tenemos mucho tema que tratar, muchos versículos que explicar, pero eso es lo que queremos, hermanos. Queremos Amén. escudriñar la palabra de Dios. Y tenemos aquí a un hermano muy preparado, muy, donde se explica Amén. bien, Gracias. se expresa muy bien. Así que vamos a hacer, para cerrar este programa, una oración, dándole gracias a Dios por cada uno de ustedes, para que Dios bendiga sus vidas, bendiga su hogar, su familia, su economía, y que Dios siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, porque pues Dios es el más interesado en que entendamos su palabra. La palabra no tiene que ser un misterio que donde nadie se convierta, ¿no? El evangelio es claro, es bien práctico, porque lo que menos quiere Dios es confundir las mentes. Entonces, vamos a hacer una oración, hermano Franklin, por toda la audiencia que se conecta, a la que va a mirar, para que Dios bendiga sus vidas, sus familias, su salud, sus finanzas, que bendiga. Si alguien no está por esta zona de Martorell en Barcelona, quiere congregar con nosotros, por favor, escríbanos, vengan, lo esperamos. Pero si usted vive en alguna otra ciudad de España o en alguna otra parte del mundo y no conoce una iglesia, escríbanos, seguramente haremos las indagaciones. Lo importante es que usted congregue con su familia y que usted pueda ser salvo. Hermano Franklin, bendíganos con una oración. Amén, Pastor Mendoza. Y quiero hacer una invitación a todo el que nos ve. Tenemos un canal en YouTube que se llama Kairos 507. Allí desarrollamos este tipo de enseñanzas y estamos para propagar la palabra de Dios y expresando que Dios es uno solo. Y para nosotros los unicitarios no es ningún problema hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28-19, porque para nosotros el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios, es el mismo, uno solo, el único y sabio Dios, es un Dios indivisible. Amén. Ahora les invito y que me acompañen y que vayamos ante el trono de la gracia para primero dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por el tiempo que nos ha permitido reunirnos y hablar y profundizar, sumergirnos en su palabra. Y te pedimos en el nombre de Jesús, apreciado Señor, que tengas, que propagues tu palabra, Señor, a través de nosotros, que unjas con tu palabra a todo aquel que anda en busca de tu rostro, Señor. Y también te pedimos que toques el corazón de todas aquellas personas que están viendo con ojos de agradecimiento estas enseñanzas, Señor, que seas tú hablándole a ese pueblo, Señor, que seas tú rescatando a todas las personas. Te pedimos también que veas por todas estas familias, Señor, que tengan, que haya concordia, que haya amabilidad entre los hermanos y que podamos hablar como una gran familia, Señor. Que todo aquel que está pasando por un problema de salud, Señor, tócalo y sánalo, levántalo, porque tú dijiste que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Señor, que seas tú, Señor, a todo aquel que anda buscando una oportunidad de trabajo, abre puertas, porque solo tú abres puertas que nadie puede cerrar, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en cada vida, en cada hermano que está escuchando esta transmisión, Señor. Y que todo sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. A ti te damos toda la gloria. Y te pedimos en este momento nos despida de este lugar, mas no de tu presencia. Y que nos vuelvas a reunir una vez más para traer una alabanza en los labios para ti, porque tú, solamente tú eres el digno de toda la alabanza, de toda la gloria, Señor, sean para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén y amén, Pastor Mendoza. Muchas gracias, hermano Franklin, por su tiempo y su tremendo trabajo. A toda la audiencia, muchas gracias por ayudarnos a compartir, por haber permanecido en
en esta enseñanza, y a la hermana Zulma, todo el equipo que nos ayuda a hacer esta transmisión, que a la iglesia Monte de Sion, que es la auspiciadora de este programa, la que respalda a los hermanos que oran por nosotros. Así que muchas gracias, Dios los bendiga, que tengan una feliz noche aquí en Europa, feliz tarde en América. Dios los bendiga grandemente. Bendiciones.